¿Qué harías si descubrieras que la ayuda prometida a tu país es, en realidad, una trampa letal con un solo objetivo: destruirlo desde adentro? ¿Te rebelarías? ¿Te quedarías en silencio? ¿O buscarías la verdad hasta el final, sin importar el costo? Imagina una noche en Burkina Faso, donde la quietud es solo una máscara. Las estrellas parecen observar desde lo alto, ajenas al drama que se teje sobre la tierra. De pronto, lo insospechado. La traición llega rodando, oculta bajo el manto de la solidaridad internacional. Un acto que, en apariencia, busca el bien común, pero que en su esencia encierra intenciones oscuras. 48 camiones cruzan lentamente la frontera. Su avance es casi fantasmal, sin luces ni ruido, como si supieran que su carga no debe ser vista. Sus compartimentos sellados no esconden arroz ni medicinas, como se esperaría de un cargamento humanitario. Ocultan rifles, lanzacohetes y municiones, todo disfrazado bajo etiquetas de ayuda. Dentro de ellos, un arsenal valuado en $700 millones, una suma que supera el presupuesto anual de salud de países enteros, y que amenaza con romper el destino de una nación completa. Este no es un caso de contrabando común, ni de simple ambición de unos pocos. Este convoy es la punta de lanza de un plan calculado al milímetro: desestabilizar y tomar el control de Burkina Faso. Detrás, operan mentes frías y calculadoras, tanto extranjeras como locales. Son personas que han estudiado la historia, que han aprendido de otros golpes y traiciones en el continente africano, y que están decididas a sacrificar la paz de millones antes del amanecer. La traición tiene muchos rostros. Los intereses ocultos surgen tanto de fuera como de dentro del país, manipulando el destino de millones de personas por poder y dominio. Cada caja sellada es una apuesta contra el futuro de un pueblo, una invitación al caos. Si esta verdad queda oculta, el costo será incalculable. Millones podrían perderlo todo en cuestión de horas: confianza, seguridad y vida. Lo que se juega no es solo el presente, sino el derecho vital de una nación a decidir su camino y proteger su dignidad ante quienes buscan someterla. Ejemplos históricos sobran, como la crisis en Siria, donde armas ocultas bajo la apariencia de ayuda alimentaron una guerra que aún no termina. O en Angola, donde el tráfico de armas disfrazadas de ayuda humanitaria perpetuó décadas de conflicto. Para desenterrar cómo se llegó a esta noche crucial, debemos volver juntos al origen del engaño. Ven conmigo y descubre la verdad detrás de la oscuridad, porque solo entendiendo el pasado podremos evitar repetirlo en el futuro. Todo empezó mucho antes de que el primer camión cruzara la frontera. El destino de Burkina Faso se selló en una sala donde nunca brilló la luz del día, donde las decisiones se toman en secreto y los intereses personales pesan más que el bien común. La noche del 19 de agosto, el destino de un país pendía de 4 palabras: hay algo mal. Bajo la luna inmóvil del sur de Burkina Faso, el silencio era espeso, casi insoportable. No era un silencio cualquiera. Era la respiración contenida de una traición capaz de cambiar la historia de toda una nación, como ha ocurrido antes en otros lugares donde la confianza se ha roto de manera irreversible. A las 3:47 de la madrugada, el capitán Musa Kabare, en su puesto de vigilancia, detectó movimientos inusuales. Por el visor térmico, distinguió figuras y sombras que no coincidían con el tráfico normal. Decenas de camiones se deslizaban en la oscuridad, esquivando controles, sin luces, sin placas. Espectros avanzando en fila, invisibles para el ojo común, pero imposibles de ocultar para alguien entrenado en la vigilancia militar. No era un convoy agrícola ni una caravana de ayuda. Eran 48 camiones cuyo propósito era oculto y peligroso, avanzando con una precisión que olía a conspiración. Kabare alertó al centro de mando en Ouagadougou, donde Ibrahim Traoré, presidente y comandante, escuchó el informe. Sin elevar la voz, ordenó actuar con rapidez. Interceptar el convoy, sin disparar ni una sola bala, y capturarlo intacto.
Un gesto que recuerda a las operaciones de inteligencia más delicadas del mundo, como las que detuvieron cargamentos de armas en los Balcanes en los años 90 del siglo pasado. La movilización fue tan silenciosa como el propio convoy. Unidades rodearon los camiones en la encrucijada de Canaliva, cerrando todas las salidas. Los soldados se movieron con precisión quirúrgica, tal como lo hicieron los comandos que desmantelaron redes de contrabando en Asia Central. Nadie huyó, nadie disparó. En menos de 5 minutos, los 48 camiones quedaron completamente sitiados. El verdadero impacto fue el contenido. Lo que parecía ayuda era en realidad un arsenal moderno. Armas de última generación, explosivos militares, sistemas de comunicación encriptados, fusiles de asalto, equipos tácticos y dispositivos electrónicos para coordinar ataques. Cada camión era una fortaleza sobre ruedas, capaz de convertir cualquier calle en un campo de batalla. No era solo un cargamento, era una invasión encubierta, un ejército listo para actuar a distancia. La operación fue rápida, precisa y, sobre todo, silenciosa. No hubo bajas ni caos, pero el peligro era inmenso. Si fallaban, esas armas llegarían a su destino y las calles de Burkina Faso se teñirían de sangre. El país entero habría quedado al borde del abismo. Basta recordar la tragedia de Ruanda en 1994, donde la entrada de armas cambió el curso de la historia en cuestión de días. Sin embargo, lo más inquietante no era solo el cargamento. Cuando los investigadores empezaron a rastrear el origen y a buscar a los responsables, la sombra de la traición se volvió aún más densa y peligrosa. Descubrieron rutas que cruzaban varios países, documentos falsificados y cuentas bancarias en paraísos fiscales. La pregunta ya no era qué había en los camiones, sino quién los había enviado y con qué propósito. La investigación apenas comenzaba, y las respuestas amenazaban con sacudir los cimientos del país, como ya ha ocurrido en naciones que han sufrido intervenciones encubiertas y golpes de Estado orquestados desde el exterior. Cuando la traición se sienta en la mesa del poder y firma contratos bajo lámparas de cristal, el peligro deja de ser invisible. Se hace carne y firma su nombre. Los archivos secretos, los correos cifrados y las reuniones clandestinas dejan de ser rumores para convertirse en pruebas irrefutables. Las primeras explosiones de esta verdad sacudieron a la nación entera. Decenas de ministros, generales, empresarios y hasta diplomáticos extranjeros fueron arrestados, algunos aún con el escudo nacional en la solapa, otros con pasaportes dorados que supuestamente garantizaban inmunidad. Las cámaras de vigilancia capturaron reuniones clandestinas, intercambios de maletines y firmas estampadas en documentos que nunca debieron existir. Las imágenes circularon por redes sociales, generando indignación y miedo en igual medida. La red era más extensa de lo imaginable. Las armas interceptadas viajaron por rutas oscuras desde Libia, Yemen y varios países europeos, cruzando desiertos y mares. Cada contenedor, cada serie grabada en metal, era una evidencia viva de que la conspiración operaba a escala global, tejida con precisión quirúrgica para desestabilizar Burkina Faso. Esto recuerda operaciones como Irán-Contra en los años 80, cuando armas y fondos viajaron por todo el mundo para cambiar gobiernos y destinos. En los interrogatorios emergió un nombre: François Bongo. Magnate financiero con tentáculos en los 5 continentes, confesó la existencia del plan Operación Restaurar la Democracia. Su voz quebrada reveló cómo el dinero danzaba entre cuentas offshore, saltando de Dubái a Ginebra, hasta recibir luz verde en oficinas de Washington. Cada transferencia era un eslabón en una cadena que pretendía ahogar la soberanía de Burkina Faso. La traición no fue un acto desesperado ni espontáneo, fue una operación calculada. No solo pretendían desestabilizar al gobierno, sino suplantarlo, y mediante compras camufladas y fondos invisibles, negociar la soberanía de Burkina Faso como si fuera un producto en subasta internacional. Este patrón se ha repetido en países como Honduras, donde la democracia ha sido objeto de manipulación y venta al mejor postor. La magnitud del escándalo estremeció al pueblo.
Las calles de Ouagadougou y Bobo Dioulasso se llenaron de incredulidad, rabia y miedo. La confianza en las instituciones se resquebrajó. La unidad nacional, forjada en el dolor, fue puesta a prueba cuando la noticia se propagó como pólvora. Los propios líderes, los propios vecinos, estaban dispuestos a vender el destino del país. Una lección que debe recordarnos la importancia de la vigilancia ciudadana y de exigir transparencia. En ese instante crítico, la historia de Burkina Faso quedó suspendida entre la herida y la reacción. Si el pueblo no reconocía cuán profunda era la traición, el ciclo podía repetirse, y con ello, perderían el control sobre su futuro y su dignidad. En otros países, la falta de respuesta ante traiciones internas ha llevado a décadas de crisis institucional, como en República Centroafricana. Sin embargo, incluso en medio del dolor, comenzó a encenderse una respuesta inesperada. Una chispa capaz de transformar la destrucción en construcción colectiva. Personas comunes, estudiantes, agricultores y comerciantes empezaron a reunirse, a debatir y a exigir justicia, creando una red de solidaridad nunca antes vista. Pero para que esa chispa prenda, hace falta reconocer primero la magnitud del despojo. Solo así puede comenzar la verdadera lucha por la dignidad y el futuro de Burkina Faso. Es un proceso que requiere tiempo, coraje y, sobre todo, memoria histórica. De las cenizas del engaño surge un acto que sacude la historia. En el corazón de Ouagadougou, la Plaza de la Independencia arde con expectativa. Decenas de miles se reúnen, testigos de una escena inédita. El arsenal incautado, fusiles, lanzacohetes, municiones y radios, calculados en $700 millones, es arrojado al fuego, pieza por pieza, ante la mirada del país entero. El calor de las llamas simboliza el deseo de purificar y renacer de un pueblo cansado de ser víctima. El metal fundiéndose no es solo el fin de un arsenal, es el principio de una era. El capitán Ibrahim Traoré toma el micrófono. Su voz, sin temblor. Querían guerra, les daremos escuelas. Cada palabra cala. El mensaje es claro. La violencia será derrotada con educación, salud y vida. Un gesto que recuerda al líder surafricano Nelson Mandela, quien eligió la reconciliación y la educación como caminos para la reconstrucción nacional tras el apartheid. El simbolismo pesa tanto como el acto. De cada arma destruida brota una promesa. Los restos se forjarán en campanas y placas para 100 escuelas, 50 clínicas rurales y más de 1000 kilómetros de canales de irrigación. Lo que fue muerte se convertirá en futuro para miles de niños y comunidades. Es un ejemplo de cómo transformar el dolor en esperanza, como ocurrió en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, donde los restos de la destrucción se usaron para construir nuevas escuelas y hospitales. La imagen se propaga, cruzando fronteras. En Moscú, Pekín y Caracas aplauden el coraje africano, apoyando el derecho a decidir su destino. Desde Washington, Bruselas y París, la respuesta es gélida. Amenazan con sanciones, aislamiento económico y presión diplomática si Burkina Faso no da marcha atrás. La historia muestra que, en el pasado, países como Cuba o Irán han enfrentado embargos y bloqueos tras desafiar el orden mundial impuesto. La nación vibra entre orgullo y miedo. El acto une como nunca. Jóvenes, ancianos, campesinos, maestros, todos sienten el renacer del país. Pero el temor es palpable. La amenaza de bloqueo y castigo militar es real. Burkina Faso desafía al mundo, mostrando el camino de una África digna, aunque sabe que el precio podría ser alto. En la memoria colectiva resuenan las palabras de Patrice Lumumba, líder congoleño asesinado por desafiar intereses externos. Este acto no es solo local, es declaración y advertencia. La soberanía, aquí, no se negocia. Burkina Faso iza su bandera, enfrentando al viejo orden. Los riesgos son enormes, pero la dignidad es innegociable. Cada ciudadano comprende que la libertad se defiende todos los días, no solo en los discursos, sino en las acciones concretas. Ese día, la nación se transforma ante los ojos del planeta.
Burkina Faso ya no solo resiste, sino que enseña. El país que otros quisieron arrodillar siembra escuelas donde antes hubo ruinas. Los niños que ayer temieron el estruendo de las armas, hoy escuchan el sonido de las campanas escolares, forjadas con el metal de la traición derrotada. Queda una sola pregunta, latiendo en el aire. ¿Podrán sostener esta valentía cuando lleguen las tormentas? El futuro de Burkina Faso, y tal vez de toda África, se juega en este cruce de caminos. Peligro, solidaridad y la posibilidad de renacer. Es un momento comparable al de Ghana en 1957, cuando Kwame Nkrumah lideró la independencia del país y desafió a las potencias coloniales. Pero la historia no termina en la plaza ni en el fuego. Las verdaderas pruebas apenas comienzan, cuando el país deba resistir la presión internacional y mantener su promesa de esperanza. La tentación de ceder ante amenazas será constante, pero la memoria de lo vivido servirá de escudo. La verdadera independencia nunca es definitiva. Se gana cada día, con vigilancia, coraje y memoria colectiva. Como enseñó el pueblo de Vietnam tras décadas de invasión y guerra, la resistencia se alimenta de la voluntad colectiva y del compromiso de cada generación. Lo ocurrido en Burkina Faso trasciende fronteras. No es un accidente aislado. Es un espejo donde África entera ve reflejadas sus amenazas y oportunidades. Hoy, 3 caminos se abren. Sufrir sanciones extranjeras que buscan castigar y someter. Construir una solidaridad regional capaz de resistir presiones. O transformar la crisis en una fuerza interna que refuerce la cohesión nacional. Cada opción tiene precedentes históricos, como el embargo a Cuba que impulsó su autosuficiencia, o la creación de la Unión Africana como respuesta a la fragmentación continental. El destino no está escrito. Depende de la unión del pueblo, de la vigilancia ciudadana y de la construcción paciente de instituciones fuertes y transparentes. Solo así, una traición tan profunda no encontrará a la nación desprevenida. En Botsuana, la inversión en educación y la lucha contra la corrupción han permitido resistir presiones externas y fortalecer la soberanía nacional. La historia enseña que la traición regresa disfrazada de ayuda, inversión o promesas que suenan vacías. Pero si la preparación y la conciencia colectiva se convierten en rutina, esas traiciones perderán su filo. Mantenerse alerta, informado y organizado es la mejor defensa ante quienes buscan dividir y debilitar desde dentro y fuera. Países como Noruega han demostrado que la transparencia y la participación ciudadana son claves para evitar la corrupción y la manipulación. La dignidad nacional no se forja solo en las fronteras ni en los cuarteles. Se construye también en cada aula recuperada, en cada hospital reabierto y en la vida cotidiana de quienes eligen servir a su comunidad en vez de traicionarla. Transformar el dolor en innovación y el peligro en oportunidad es el acto supremo de soberanía. Así lo hicieron los habitantes de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, reconstruyendo su país desde las ruinas. El ejemplo de Burkina Faso no se agota en sus propias fronteras. Puede y debe inspirar a otras naciones africanas. Demostrar que la injerencia, la división y la violencia pueden convertirse en resiliencia, unidad y creatividad colectiva. Así, cada intento de manipulación extranjera puede ser el detonante de un cambio positivo. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, la reconciliación y la creación de instituciones inclusivas permitieron sentar las bases para una nueva nación. Pero si no aprendemos del pasado, el continente repetirá los mismos errores. Por eso, la vigilancia y el compromiso personal son indispensables para forjar una soberanía real y duradera. El desafío es de todos. Nadie puede quedarse fuera. Como demuestran los movimientos de base en Senegal y Ghana, la participación activa de la sociedad civil es fundamental. Que este capítulo recuerde que la defensa de la dignidad no es tarea exclusiva de gobiernos o ejércitos, sino de cada ciudadano consciente. La transformación nace del valor de mirar la verdad y decidir juntos el rumbo de la nación. La memoria de las mujeres que lideraron marchas por la paz y la justicia en Liberia debe servirnos de inspiración.
Las campanas escolares forjadas con el metal de la traición no son solo símbolos, son llamadas a la acción. ¿Quiénes responderán y cómo cambiarán el destino colectivo? ¿Seremos espectadores o protagonistas del cambio? La historia de Burkina Faso nos invita a decidir. ¿Será África recordada por la traición o por la dignidad nacida en el fuego? La respuesta depende de lo que hagamos hoy, de cómo eduquemos a nuestros hijos, de cómo exijamos cuentas a nuestros líderes y de cómo nos organicemos para defender lo que es nuestro. Lo que sucedió en Burkina Faso no fue simplemente el hallazgo de 48 camiones llenos de armas, ocultos bajo la apariencia de ayuda. Fue la revelación de que la traición no siempre llega desde lejos, ni siempre lleva uniforme. A menudo se esconde en el silencio, en la indiferencia, en la mirada que elige no ver. En la historia reciente de Argentina, la dictadura militar avanzó porque muchos eligieron callar ante las señales evidentes del horror. 700 millones de dólares en rifles, lanzacohetes y equipos de guerra cruzaron fronteras bajo etiquetas falsas. Pero más peligroso que ese arsenal era la convicción de quienes lo enviaron. Que África seguiría siendo terreno de manipulación, incapaz de decidir su destino, condenada a repetir la historia escrita por otros. Esta mentalidad colonial ha sido combatida por líderes como Thomas Sankara, quien defendió la autodeterminación y la independencia de Burkina Faso hasta su muerte. Esta vez, sin embargo, el final fue distinto. Cuando la verdad salió a la luz, el pueblo de Burkina Faso no se doblegó. Tomaron esas armas, destinadas a la destrucción, y las fundieron para crear campanas escolares. Donde otros veían muerte, ellos eligieron sembrar futuro. Transformaron el dolor en poder y la humillación en esperanza colectiva. Un ejemplo que puede inspirar a países como Haití, que aún buscan romper el ciclo de intervención y pobreza. Este acto fue más que un símbolo. Fue una advertencia y un llamado. El verdadero peligro no es solo la mano armada, sino el silencio de quienes prefieren mirar a otro lado. Cada voz que calla, cada ciudadano que se aparta, deja abierta la puerta para que la traición regrese, una y otra vez. Si dejamos que el miedo o el cansancio nos vuelvan espectadores, África perderá más que recursos o gobiernos. Perderá su soberanía y el respeto del mundo. Pero si cada uno asume el deber de denunciar, de exigir transparencia y justicia, juntos podemos escribir otra historia, como lo hicieron los ciudadanos de Islandia en 2008, organizándose para exigir justicia tras la crisis financiera. La dignidad no es un regalo, es una conquista diaria. La participación, la vigilancia y la solidaridad son las armas más poderosas de este continente. Hoy, Burkina Faso ha probado que el futuro no está atado a las traiciones del pasado, sino a la capacidad de transformar la herida en fuerza colectiva. La pregunta ahora es personal. ¿Serás cómplice del silencio o autor del cambio? La historia de África se está escribiendo en este instante, y tu voz puede inclinar la balanza. Participar en asambleas, exigir rendición de cuentas, informarse y educar a otros son pasos concretos que cada uno puede dar. La traición acecha en la sombra, pero la dignidad se forja a plena luz. Elige ser parte de quienes no temen mirar de frente y construir, día tras día, un continente dueño de su destino. Que el eco de las campanas escolares de Burkina Faso resuene en todo el continente y más allá, recordándonos que la verdadera libertad solo se defiende y se construye juntos.